Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Futuro 360. Hoy tenemos algunas de las conversaciones que pudimos tener durante el Summit de Singularity. Este 2025 trajo muchas novedades y personas que hablan sobre esas claves que nos permiten comprender el presente y el futuro. ¿Habrá algo más parecido a nuestra vocación como programa que esos temas? Es por eso que aquí sin más comenzamos este programa de Futuro 360. Como les comentaba, tuvimos la oportunidad de conversar con muchos de los especialistas y expositores que trajo el Summit de Singularity 2025. Y uno de ellos, Carlos Osorio, especialista en innovación corporativa, tiene un currículum que pasa por Harvard y va a distintos lugares del planeta. Es cofundador de Junkn Impact Research Lab y hoy día trabaja en la Universidad de San Andrés, donde dirige la iniciativa de innovación de futuros. Lo interesante es comprender cómo el mismo concepto de innovación y cuán útil es este concepto se ha ido modificando a lo largo del tiempo y nos permite olfatear cuáles son las claves para activar la innovación, pero también una velocidad que permita estar de acuerdo a los tiempos. Veamos esta conversación. Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con distintos expositores que nos comparten su mirada sobre el presente, sobre el futuro, por la enorme disrupción a la que estamos asistiendo los humanos, que podríamos decir sin demasiado equivocarnos, que no veíamos venir este tamaño de cambio, este tamaño de transformación al que estamos como atestiguando todos los días, ¿no? Y es por eso que hoy tengo la fortuna de poder conversar con Carlos Osorio. Es académico, es especialista en innovación corporativa, es cofundador de Junkn Impact Research Lab, es profesor asociado de la Universidad de San Andrés en Buenos Aires y dirige la iniciativa de innovación de futuros. Les podría seguir leyendo el currículum, pero creo que es suficiente para darte la bienvenida. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Paloma. ¿Qué significa ser especialista en innovación hoy día? No, significa que desde el año 2002 he estado dándole vuelta a una sola pregunta. Básicamente la misma perillita por 23 años. No es más que eso. ¿Y esa perillita que se llama, me imagino que es la innovación y cómo se innova? La perillita es cómo uno es capaz de instalar capacidades de innovación de la mejor manera para que la gente común y corriente pueda lograr resultados fuera de lo común. Básicamente es, tú hablaste de disrupción. Hay dos tipos de personas, las que las causan, las que las viven. En el fondo es cómo generar y democratizar un poco las capacidades de innovación para que haya más de nosotros que somos capaces de causarlas y por último, diseñar futuros que son mejores. Ahora, ese trabajo y esa reflexión ha cambiado brutalmente en estos últimos 20 años. Sí, si uno tuviera que ver, la pregunta sigue siendo la misma, pero las respuestas han cambiado un montón. Yo al principio pensé que era el mejor proceso y me puse a estudiar distintos procesos y te das cuenta que no es el proceso. Después te das cuenta que no es la manera de formar equipos solamente, que hay cosas que quedan inexplicadas. Después te das cuenta que no solamente la manera en que la gente toma decisiones. Una de las cosas que vamos a hablar hoy día es cómo la gente se para frente a lo que otros definen como no, esto es imposible, no se puede hacer. Y cómo cuando uno tiene una lectura distinta de eso, una lectura personal distinta, un porqué personal distinto, puede hacer que lo que para muchos es imposible, tú lo seas capaz de ver como algo que no solamente no es imposible, sino que es probable que lo puedes lograr. Y cómo poder aprender a lograrlo y poder romperla un poco. Ahora, es interesante porque algo que decíamos y todo el público decía como sí, decíamos, digo yo la patúa, en realidad los expositores decían, el público decía sí, es que Chile es un país donde es muy común decir como no se puede. ¿Tú compartes ese diagnóstico? Sí. Más que otros países, ¿verdad? Mucho más que otros países. ¿Por qué? A ver, bueno, uno dice, oye, es que hay aspectos culturales, pero te voy a decir... ¿Cuáles son? Te voy a decir dos países, más que responder eso, te voy a decir dos países en que sí lo hacen. Uno es Colombia y el otro es Argentina. Son países donde la gente se acostumbró a vivir
bajo altos niveles de riesgo, incertidumbre y ambigüedad. En Argentina, por todo el vaivén político, saben que la cosa va a cambiar y no se probleman porque es un dato. Nosotros acá en Chile pedimos que el Estado nos dé estabilidad. La estabilidad, por definición, no existe. Es una ilusión, claro. Entonces, estáis pidiendo a alguien que genere condiciones de competencia perfecta cuando no existe. Si lo único constante es el cambio, hay que aprender a sortear el cambio. Los argentinos lo tienen súper claro. Y los colombianos fue por todo un tema histórico, con todo el tema, ¿no es cierto? También político, ¿no? Y también político. Pero nosotros tenemos esta cosa como más paternalista, más de que nos gusta la uniformidad, que nos gusta también un poco el éxito más bien rápido. El tema de innovación, la innovación si fuera un deporte, es un deporte que se juega en una cancha donde el riesgo, la incertidumbre y la ambigüedad son partes de las reglas del juego, es parte del juego. Entonces, lo que uno tiene que aprender es a lidiar con eso. Hay métodos para planificar para incertidumbre. Se conocen hace 25 años. En Chile rara vez se ocupan. Yo dice, ¿por qué? Ya. Toda la historia que me estás contando también me habla de ti. Tú probablemente fuiste el rarito del grupo, o al que no le daba demasiado miedo, o al que no le incomodaba demasiado la pregunta. No, yo fui el rarito del grupo, sí, uno. Pero también Lo digo con mucho gusto. O sea, yo sí. creo que yo también soy una, digamos. Así pero fui como bastante del montón. No me fue muy bien en la universidad acá. Pero cuando llego a MIT o a Harvard, porque estudié primero allá en Harvard, después el máster doctorado en MIT, pasaron cosas que a mí me hicieron pensar. Y es como un tipo que reprobó, no sé, más de 6 ramos en ingeniería en la Chile, termina el doctorado en MIT en 2 años y con la primera tesis de doctorado en 10 años en Escuela de Ingeniería que se aprueba sin comentarios. Yo digo, el mismo tipo, hay algo que no calza. ¿Y qué cambió entre un tipo y el otro? Es que primero fue que vi ahí, vi un sistema que está armado para que primero, un profe, primer día de clase, dice, nosotros estamos aquí para que ustedes encuentren quiénes son. Y yo digo, loco, Chuta. ¿qué te fumaste? Y fue como, ay no. Pero sabes que tenía toda la razón. El sistema ya está hecho para que uno encuentre qué quiere hacer, cuál es el propósito para ti. Y es un camino que dura un tiempo y después tú llegas y decís, esto es. Y cuando estás en el esto es, la fuerza motora interior es no, brutal, te nacen superpoderes que tú antes no tenías. Capacidad de aprender, que yo antes nunca había visto. Capacidad de resiliencia, que nunca había sentido. Capacidad de hacerte preguntas, un nivel de creatividad increíble. Entonces después de eso fue como, yo me quiero dedicar a esto. Me quiero dedicar a hacer que otra gente viva y pase por esto. Y ahí fue donde dije, ¿cómo meterse? Fue como procesos de innovación. ¿Cómo hacer que la gente se enfrente a estos ambientes que son cambiantes, que son difíciles, que la gente te dice que no, pero que tú aprendes a hacer cosas que la rompen y que antes sin ti no serían posibles. Ya me voy a ir de aquí, yo sé que te puede incomodar un poco, pero ¿qué cosas has hecho que la has roto y que te encanta? Que la he roto, la hemos roto. Mira, primero yo fundé el primer máster de innovación en Latinoamérica, en la Adolfo. En 2014 salió arrancado el tercero mejor del mundo. Y yo había ayudado a fundar también uno que salió el 10º mejor del mundo. Fue como, loco, coincidencia, puede ser. Después con María Renard en UCAN desarrollamos, yo ya venía trabajando un proceso de innovación, nos juntamos, desarrollamos un proceso de innovación conjunto DEFI que es mucho más power, y nos dieron un premio entre Wharton y QS Ranking a la mejor metodología para instalar capacidades de innovación a nivel mundial, por un trabajo que había venido haciendo la María, que era de focalizar el aprendizaje en desarrollo de competencias más que en conocimiento. ¿Qué es lo que la lleva hoy día? Luego con la María, MIT nos contrata para que desarrollemos a MIT un programa de formación de profesores universitarios. Luego a mí me toca enfrentar un tema personal, donde tengo que poner a prueba todo esto, que fue un cáncer terminal de pulmón, 37 tumores, me habían dado 3 años, y con mucha suerte y con esta manera distinta un poco de enfrentarse a estas cosas, en 2 meses y medio pasamos de tener sentencia de muerte a los tumores desaparecieron.
Y ahora eso me generó un cambio en la vida re importante. Y ahora estoy con un megaproyecto en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, que es generar la iniciativa de futuros de innovación, que tiene por objetivo posicionar a San Andrés como el hub de innovación de mayor impacto en el hemisferio sur. Ya, detente ahí porque quiero volver sobre un par de cosas. Bueno, Mira lo que te voy a preguntar. ¿Cuán importante es saber que uno puede morir para aprender a cambiar? que uno sabe que puede morir. No, pero Es distinto saberlo cuando realmente. en un momento no sabíamos qué cáncer era y yo empiezo a meterme a Google, mala idea. Wrong idea, sí. Mala idea. Y salía, el indicador que había salido mal era uno del cáncer de páncreas. Y yo dije, 3 meses, no pueden ser 3 meses. Yo necesito más tiempo. Cuando paso de 3 meses a cáncer de pulmón, 3 a 5 años, me relajé al tiro. Dentro de lo que uno se puede relajar. Y empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Como que yo creo que lo más importante, ex post, es el valor que tú le tomas a un día. El valor que tú le tomas a dejar que los días pasen y diseñar lo que quieres que haga, lo que quieres que pase. Y un poco también el cómo el propósito se vuelve aún más importante. O sea, por eso la decisión en una conversa con uno de mis hijos, él me dice, papá, yo creo que tú deberías venirte a vivir a Buenos Aires. Yo le digo, ¿por qué? Estábamos celebrando su cumpleaños. Porque tu personalidad es distinta. Eres el tipo raro en Chile. Acá, si no fuera por el acento, pasáis piola. Pero acá yo creo que podéis ser más feliz. Y eso juntó un montón de otras cosas. Que es decir, sí, ya no tenéis tanto tiempo que queráis perder. Y si tengo 10, 15 años más para trabajar, quiero dejar algo que sea significativo, ya no a nivel de un país, sino a nivel como de la región. Y uno empieza a ver que hay cosas que se pueden hacer. Y cuando yo cuento esta cuestión en Argentina, o en Uruguay y en otras partes, la gente dice, ¿cómo podemos participar de eso? Entonces, hay algo que pasa con el tema de los propósitos, es que cuando tú dejas que no sea una cosa, que no sea la idea de un alguien, sino que sea un propósito compartido, la gente se enamora de esa visión. Es que yo soy un animal muy parecido a ti en ese sentido, pero ¿qué haces tú con los otros? O sea, porque, por ejemplo, cuando tu idea de impacto, ¿para qué irse con chiquititas si podéis preocuparte de la región completa? Dijiste tú, que ganas de hacer un impacto que tenga alcance regional. Ya. Sí. Cuando uno tiene un propósito de ese tamaño, igual tiene que acarrear a más gente, a toda la gente o a mucha gente. Yo estoy aprendiendo no a acarrear. Yo empecé con la primera vez que yo di una charla en San Andrés para ver esto, me dijo el director ejecutivo de la escuela, me dice, no saben lo que está pasando. Y yo, ¿qué pasa? Juan Manuel. Dice, he tenido a 20 personas que vienen a hablar conmigo que lo único que quieren es, si Osorio se viene acá, quiero trabajar con él. Yo antes no era así. Cualquier persona te pregunta, yo antes era lobo estepario, trabajaba solo, me molestaba trabajar con gente, era mucho más como... Pero cuando tú veis esto, te das cuenta primero de algo que es bien básico y obvio, ¿no es cierto? Que es que no podéis lograr nada solo. Pero aparte de eso, este no es mi proyecto. Yo lo voy a llevar, eso, ¿no? yo lo voy a llevar hasta cierto momento y en algún momento alguien más lo va a agarrar Ya. y entre todos cada uno va a sacar. La idea es que haya múltiples estrellas, en el fondo, que sea un firmamento, ¿okay? Una galaxia. Una galaxia. Entremos en ese lugar, porque venimos de una cultura, en general Occidente, ¿no? Pero Chile muy en particular, donde era súper premiado brillar solo, brillar harto, brillar rápido y brillar solo. Y estamos recibiendo lecciones bien duras, lecciones de la inteligencia artificial, lecciones de la crisis climática, lecciones de las crisis sociales, que nos dicen que solo ni a la esquina, básicamente. No vas a sobrevivir en ningún escenario. El Eternauta, ya que vienes de Argentina, ¿no? Sí. Y entonces, antes de empezar esta entrevista, hablábamos sobre cómo muchas de las cosas que me vas a decir
Antes eran como de gente hippie, pasaban incienso, ¿no? Y hoy día son el mainstream de la conversación sobre el futuro y la tecnología. Entonces, cuéntame qué conceptos rescataste de ese lugar, del lugar de los hippies, que hoy día son centrales en tu trabajo, cómo los cultivas y cómo encienden la llama en las personas para que confíen en ellos y quieran ir. Uno, la relevancia de la diversidad, pero no porque es bueno, porque incluso hay teoremas que nos hablan de que cuando un grupo es más homogéneo, el error individual se potencia y eres ciego a muchos temas. Uno. Dos, el generar un ambiente que es psicológicamente seguro, no protegiendo a la gente, sino que siendo duro con el problema, pero siendo suave con las personas. Una cosa que yo traje mucho también del montañismo, yo aquí le digo mucho a Rodrigo Jordán, a la gente vertical, hice mucha montaña con ellos, de ver que uno cuando entrena y se prepara para tener el mejor desempeño en los peores momentos. Y el mejor desempeño en los peores momentos, en una expedición, en un proyecto de años, son momentos a veces de 3 minutos en que puede quedar la crema. Todo se puede ir al carajo, como se dice, por 3 minutos. Entonces lo que uno hace ahí es ver, bueno, ¿cómo tú entrenas a gente para el peor desempeño en los peores momentos? Los tienes que entrenar en peores momentos. Es tener claro que yo te respeto, pero no porque te respete te voy a hacer la vida fácil, porque para que tú, no sé si te ha tocado vivir algún momento muy difícil, seguramente sí. Yo creo que gran parte de los momentos más difíciles que a mí me había tocado vivir antes me prepararon, por ejemplo, para el tema del cáncer. Y así yo veo en el fondo, y una cosa que vimos con María en UCAN cuando desarrollamos la metodología, cómo nosotros somos capaces de preparar a otros para que se enfrenten a los peores momentos. Y un paper que escribimos que se llama Diseñando ambientes seguros para explorar en alto riesgo, incertidumbre y ambigüedad, lo que no tiene es de generar un ambiente seguro, es de entrenarte para ponerte a ti en las peores condiciones y que tú y el equipo sepan cómo manejarse sin necesitar ayuda de afuera. Hay algo que tiene que ocurrir en esos lugares y es algo que se estudia mucho en la psicología, y es que el momento puede ser espantoso y puede ser súper ambiguo y puede ser súper inseguro y súper incierto, pero yo tengo que tener alguna certeza de ti. Las certezas están en que uno tenga claro qué es capaz de hacer, qué es capaz de lograr, que sea lo suficientemente humilde para saber que no, confiar en ti, en que tú sí eres capaz de ayudar al equipo a pasar, ya sea por momentos que son técnicamente muy difíciles o emocionalmente muy difíciles. Tus peores momentos, tus peores heridas, te foguean para que si tú vives eso después, en una situación similar, tú seas capaz de tirarte a todo el grupo al hombro. Entonces, hay todo un tema con eso. Claro, pero apunto también a un asunto como de poder tener confianza en una base estructural ética, de que, voy a decirlo de alguna manera, cuando uno piensa como en el apego de los padres con los hijos, el hijo confía en que el papá siempre va a cuidarlo o siempre algo, Súper ¿no? bueno. Mira, yo te voy a... Súper buen ejemplo. Yo aprendí una cuestión de la María que fue, si el papá, el niño está ahí, tienes dos opciones. Lo cuidas poniéndolo en un, ¿cómo se llama? En una rejita. O lo cuidas cubriendo las esquinas de las mesas, generando un espacio seguro para que el chico explore. Y si se cae, ver cómo se cae, no levantarlo, pero hacer que se levante solo y ver con él. Y hacer la mediación de qué pasó y por qué estar mejor. Entonces, la meditación, por ejemplo, que uno dice, hoy la meditación es clave para aprender mejor. Si yo tengo un proceso de aprendizaje y clase y después de eso medito 10 minutos, 15 minutos, voy a aprender más. Sí, porque se asientan la neurociencia lo ha conformado, en el fondo opera en el lugar donde el cerebro asienta los conocimientos. Yo, para el tema del cáncer, empezamos a hacer meditación y yo lo que hacía era visualizar, esto me lo dijo un amigo, compañero de Harvard, que trabaja en Johnson & Johnson, Samuel Botera, me dice, tú tienes que aprender a visualizar a nivel de la célula lo que va a tener que pasar con tu tratamiento para que el tratamiento funcione. Vas a tener que aprender de tu droga, ver cómo funciona, preguntar, ver imágenes, visualizar eso.
Entonces, la mitad del tratamiento va a venir de lo que tú eres capaz de hacer con la mente. Entonces, hay mucho de eso. Y hay demasiado que no conocemos, ¿no? Y ahora eso se llama neuropsicoinmunología. Tiene un nombre. Hay un centro de psicooncología en la Universidad de Harvard, en Boston, que tiene un protocolo de 8 temas, donde el tema de la meditación es un gran tema y donde uno, en el fondo, no sabe estas cosas. Ya, avancemos hacia mi pregunta antigua sobre, ok, no te gusta la palabra arrastrar. ¿Cuál es la palabra que sí te gusta para hablar sobre cómo uno poliniza para tener masas más abultadas de personas que quieran entrar en esta cultura? Sí, yo creo que la palabra es contagiar. Hablaba en un momento de tener una visión que es emocionalmente vinculante. En el emocionalmente vinculante está el contagio. Entonces, yo cuando cuento esto, realmente para mí es desde el convencimiento de que esto se puede hacer porque no tenemos escala en ningún país, se puede hacer a nivel regional. ¿Y por qué allá? Porque allá en el fondo es un muy buen lugar es un muy buen laboratorio. Es un laboratorio donde no es cuidado como Chile. Es un laboratorio donde el mar está pegando en cualquier momento. Entonces, es contagiar. Es mostrar una visión de logro, algo que queremos lograr, que no sabemos cómo lo vamos a lograr, pero que queremos lograr y que la gente ve el valor de lograrlo. Carlos, ¿qué queremos lograr? Yo particularmente, vamos a hablar más adelante un poco, yo voy a mostrar un poco cómo nosotros utilizando inteligencia artificial podemos acelerar nuestras curvas de aprendizaje, nuestras personales, para ver cómo lo que tú ves como imposible, en 3 horas más puede ser súper probable. Y eso requiere 2 cosas. 1, encontrar problemas que valen la pena resolver. Saber cómo caminar el camino de esta incertidumbre, pero preocupándose de una cosa que en innovación no se preocupa mucho, que tiene que ver con el tema ético, que es cada vez que se inventa algo, ese algo tiene efectos secundarios que pueden generar la crema. O sea, tenemos el tema de fast fashion, ¿no es cierto? Nos demoramos 10 años con el tema de la ropa, generar un problema ambiental similar al del plástico. El plástico duró 40 años, nosotros 10. Nos estamos volviendo cada vez mejores en hacer chaya al medio ambiente. Lo que queremos lograr es que la gente vea problemas, tenga una visión de futuro, de un futuro con ese problema resuelto, pero con un umbral moral que te permita a ti resolver ese problema sin generar otro, que sea peor. Una buena mirada. No sé, es una mirada. Es una mirada, ya. Tenemos que ir cerrando ya esta conversación, sí. Pero quisiera avanzar. ¿Viste que tenemos que ir cerrando? Esta conversación? Es definitivo, sí. Nos está hablando el más allá. Quisiera avanzar ¿En? Bueno, esto es parte de la vida, ¿verdad? Hay que adaptarse. Quisiera... Obvio que eran 3, si es teatro. Okay. En el fondo es un teatro. Quisiera avanzar en por qué desde Latinoamérica. Porque nosotros hemos estado, toda esta máquina, hemos estado comprando soluciones hechas en países desarrollados a precio de ese país desarrollado. Pero nosotros tenemos, y una de las cosas que yo he visto, no hay nada que diferencie a una persona en Chile, en Bolivia, en Perú, en Argentina, para romperla, a diferencia de lo que uno ve en Europa y en Estados Unidos. Yo cuando me vine después de hacer el doctorado fue con el convencimiento de que uno podía generar los mismos resultados que en los países del norte con gente común y corriente, con las herramientas de entrenamiento correcto, y así que la gente común y corriente pudiera lograr resultados fuera de lo común. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos un nivel de costo más bajo. Hay toda una teoría que se llama de innovación disruptiva, que es un proceso, una manera de hacer innovación, que nace desde los bienes inferiores, desde mercados como los nuestros. Pero ¿cuál es la gracia? Nosotros podemos nacer de acá, a un costo más bajo, generar cosas parecidas como la que hemos visto, pero a costo de país en desarrollo, pero venderlo a precio de país desarrollado. Y la generación de valor que eso genera, para nosotros, es de otro nivel. Ya, quisiera volver sobre algo que dijiste al principio, y era como
Yo era una persona del montón, me iba más o menos en la universidad y me impresionó mucho lo que logré hacer en Harvard y en realidad, ya. Pero tú sabes perfectamente que a Harvard no llega cualquiera y no es una cosa que esté en la mano de la conversación cotidiana de todos los chilenos. Pero, simplemente sígueme la línea. ¿Te lo sigo? Pero estamos en una época donde la misma universidad, como está pensada, como que ya se ve que se va a transformar y que estamos necesitando otro tipo de educación, tal vez de otro tamaño, tal vez más flexible, y eso le abre la cancha a una cantidad de gente brutal. Sí. Esa gente que nos está escuchando, que tal vez no va a ir a Harvard, ¿cómo se conecta con esto que tú estás contando? Bueno, con la María nosotros hicimos una cosa que fue bien bold, como le dicen los gringos, que fue poner toda la metodología gratis, abierta, con todo detalle en la web. Hoy día, abierta. Es DeFi 2, DEFI 2.cc. Hoy día se accesa como de, no sé, 90 países. Ese fue un primer tema. Si tú querías aprender, ahí está todo para que puedas aprender. Pero lo segundo, fue empezar a generar, y por eso fue el proyecto este de entrenar profesores, generar una nueva manera de instalar capacidades. Yo en mis materias no hay pruebas, hay entregables y trato a la gente como si estuvieran trabajando. Ana María está trabajando en un proyecto que es de DeFi Kids, que es para que esto parte en colegio. Liderando todo un equipo ahí. Y lo que hemos hecho con empresas también ha sido cambiar la manera en que se desarrollan proyectos. Sí, la universidad tiene un tema y hoy día se conversaba, o sea, las inteligencias matemáticas y lingüistas son las que tienen no sé cuántos años, pero Howard Gardner, profesor de Harvard, describe que hay 9 inteligencias múltiples. Y esas inteligencias múltiples se siguen focalizando en 2. O sea, hay mucho que cambiar. No en la manera que enseñamos. Yo creo que enseñar es un garabato, es como una mala palabra. Lo que tenemos que hacer es, porque está centrado en lo que yo hago, lo que tenemos que hacer es habilitar aprendizaje. Y yo mido si habilité aprendizaje o no habilité aprendizaje y cómo fue. No es tanto lo que ellos son capaces de saber y recitar, sino lo que son capaces de hacer con lo que saben. Este es el foco. Entonces, si uno no va hacia allá, vamos a seguir hablando de esto en 30 años más o en 40 años más. Venimos hablando de esto hace mucho tiempo. O sea, si Kim Robinson hablaba. Entonces, lo que uno está haciendo, lo que estamos haciendo al menos en San Andrés, es una revolución en términos de los cursos que hay. Todo lo que tiene que ver con... Hay 2 partes, del problema a la idea, de la idea al negocio. Y todo lo primero tiene que ver con instalar capacidades para que las personas, que es lo que veníamos haciendo en Yugen, aprendan a aprender respecto de cuál es el problema que hay que resolver, por qué hay que resolverlo, qué necesidades tiene la gente, por qué las tiene, qué le está impidiendo resolverlas, generar el mayor espacio de soluciones posible, iterar rápido para poder encontrar cuáles son las mejores y de ahí implementar bajo riesgo, incertidumbre, ambigüedad, manejando el miedo, trabajando, colaborando con otros, aprendiendo y cosas que no, también como Chile, aprendiendo que vas a cometer errores con un 100% de probabilidad. Lo único que puedes hacer es identificar los errores rápido y tratar de corregirlos, por lo que necesitáis hablar que metiste las patas. 2, que vaya a tener que estar dispuesto a matar muy buenas ideas. Porque no es la mejor idea la que resuelve un problema. Es cómo tú eres capaz de combinar cosas que parecían no estar combinadas. Y lo tercero es tener el estómago para crear una organización que es capaz de tomar esa idea y llevar y entregársela a millones de personas. Y eso es otro cuento. Entonces, el capital de riesgo, y una cuestión como para cerrar, si quería, es que del 100% proyectos de innovación que comienzan, 95, 97 fracasan. Pero el riesgo no es más responsable que un 30%. Hay un 65, 67% que no tiene que ver con riesgo, tiene que ver con hacer mal la pega, porque somos llevados a nuestras ideas, porque creemos que tenemos la última palabra, porque creemos que tenemos una idea y la idea es buena y que... No va por ahí. Te quiero agradecer por esta conversación. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Vamos a una pausa y se quedan con todas estas ideas pensando. Chao, chao.
Vamos a ir a una breve pausa en Futuro 360, pero ya volvemos con mucho más, así que no se muevan de la compañía de CNN Chile. Chile es un país tan rico, ¿no? En distintos recursos naturales, pero también en distintos tipos de ecosistemas. Y uno de los que más se destaca a lo largo de nuestra costa es justamente el ecosistema de los humedales. En Futuro 360 hemos incentivado mucho que seamos capaces de mirar esta diversidad, lo relevante que es para la conservación de varios otros ecosistemas y otras especies, pero también para la resiliencia de nuestro clima, simplemente por los intereses humanos. O sea, los humedales son capaces de resistir, por ejemplo, mucho mejor los tsunamis, las inundaciones. Es por esto que cuando estuvo en Chile Marshall Johnson, que es director de conservación de Audubon, una ONG que busca justamente proteger la ruta migratoria de miles de aves, le quisimos preguntar un poco más sobre por qué venía a visitar un humedal en Chile, cuál era la relevancia de este, y qué aporte podría significar también para nuestro propio país, pero también para la riqueza ecosistémica del mundo. Veamos lo que nos contó. Las personas tenemos tantos distintos tipos de ceguera. Primero, nos importa mucho lo nuestro más que lo ajeno, pero además somos animales, somos humanos y tendemos a mirar más a los humanos que a los otros animales. Cuando esos animales ni siquiera son terrestres, nuestra ceguera aumenta, y es el caso de los pájaros. Tenemos poca sensibilidad para comprender lo relevante que son en los ecosistemas, los conocemos poco, sabemos poco lo relevante que es nuestro país para ellos, y es por eso que hoy queremos profundizar en torno a su relevancia y a ciertas iniciativas que se están haciendo en Chile de la mano de Marshall Johnson, director de conservación de Audubon, que es una organización que se preocupa justamente de la conservación de los pájaros. Muchas gracias por estar con nosotros en Futuro 360. Gracias por invitarme. Queremos comenzar por el principio. ¿Qué es Audubon? Porque tal vez en Chile la gente no sabe lo que hace. Sí, la Sociedad Audubon es una de las principales organizaciones de conservación de aves en todo el mundo. En 2025 cumplimos 120 años protegiendo los lugares que las aves necesitan hoy y mañana. Las aves son increíbles, pero si pudiéramos ponerlo en una perspectiva humana, ¿por qué deberíamos proteger a las aves? Son increíbles, claro, punto, pero ¿por qué tal vez estamos relacionados con ellas? ¿Por qué son importantes para nosotros? Sí, me gusta pensar que las aves son las trovadoras y cantantes de nuestro tiempo en la naturaleza. Nos aportan color y canto, marcan las estaciones con su presencia y su ausencia, pero también son increíblemente precisas a la hora de predecir la salud de los ecosistemas locales. Son el mejor indicador, ya sea en el este de Estados Unidos o aquí en Chile. Los mineros llevaban canarios a las minas de carbón. Y era realmente simbólico porque antes de que los mineros del carbón se enfermaran por diferentes gases, los pájaros se lo hacían saber. Los pájaros dejaban de cantar. Y creo que eso es simbólico para lo que las aves hacen en toda América. Nos dicen lo que pasa en nuestros patios y en nuestro entorno local. Así que sí, son hermosas y las apreciamos por ello, pero también son indicadores científicos increíblemente poderosos de nuestros entornos locales. ¿Por qué trabajan en Chile? ¿Es importante en nuestro país? Audubon es una organización de conservación hemisférica con sede en Estados Unidos y para nuestras aves, muchas de nuestras aves en Estados Unidos o en Canadá solo pasan la mitad de su vida allí. Pasan la otra mitad en lugares hermosos como Chile. La costa de Chile proporciona 4.000 kilómetros de hábitat para las aves, los humedales, diferentes ecosistemas, los ríos, los estuarios. Y por eso estoy aquí,
porque nos hemos expandido a Chile, tenemos una oficina en Chile, nos gusta decir que Audubon es local en todas partes y somos locales, tenemos presencia en más de 1.200 ciudades en toda América y estar aquí en Chile es muy importante estratégicamente para la conservación de las aves migratorias. Sé que tienen un proyecto en Biobío. ¿Por qué es relevante para ustedes Biobío? Bueno, primero es un lugar hermoso. Lo sé. Pero también el humedal Roucan-Andalien es un sitio realmente importante. Tiene 2.000 hectáreas de humedales y sistemas ribereños. Es una gran demostración para nuestro proyecto America's Flyway Initiative, y eso es una asociación entre CAF, BirdLife International y Audubon. Realmente estamos tratando de emparejar lo que es bueno para las aves con los beneficios sociales a través de soluciones basadas en la naturaleza. Y a través del estudio que hemos estado realizando y que se ha completado recientemente en el humedal Roucan-Andalien, se demuestra realmente por qué es tan importante para las aves, pero también por qué la restauración de este humedal será importante para la protección contra las inundaciones, la mitigación de inundaciones para 4.000 hogares y tener un impacto más amplio, un impacto positivo para cerca de 25.000 residentes locales en el Biobío. Los humedales son realmente sensibles. Somos, sin embargo, muy buenos nosotros los humanos destruyéndolos, pero cuando intentas repararlos, realmente responden muy rápido y de muy buena forma. Al menos esa es la experiencia que tenemos aquí en Chile. ¿Cómo es la situación de este humedal en concreto? ¿Está bien o necesita mucho trabajo? Los humedales, como dijiste, son fáciles de destruir. Debemos reconstruir lo que la naturaleza tardó miles de años en crear. La ciencia y la tecnología nos permiten hacerlo. Tal vez no es 100% de vuelta a la normalidad, pero para ser capaz de restaurar las funciones de los ecosistemas para la comunidad local y las funciones que las aves necesitan para su supervivencia, tenemos que estar muy seguros de que vamos a ser capaces de hacerlo. Y siempre, como decimos en los Estados Unidos, cuando hay voluntad, hay un camino. Y creemos que existe la voluntad local y las técnicas para completar la restauración de los humedales, sino también la protección a largo plazo que queremos ver dentro de los complejos de humedales. Pero, ¿qué tipo de problemas enfrentan las aves y los humedales en concreto en ese punto? ¿Tienen buena salud? ¿Qué amenazas tienen? Sí, los cambios en el uso del suelo provocan diferentes impactos, desde problemas de calidad del agua hasta la propia degradación del humedal. Así que será muy importante encontrar la forma en que todos salgan ganando, lo que creemos que podemos hacer en este complejo de humedales y aprender la lección para poder aplicar estas prácticas en otros lugares. Pero la contaminación, los cambios en el uso del suelo y el desarrollo es bueno. Y cuando podemos combinar y equilibrar el desarrollo con la conservación y la protección del hábitat, todos salimos ganando. Solemos decir que donde prosperan las aves, prosperan las personas. Y creo que es un lema importante para la conservación duradera. Bueno, como probablemente sabes, las aves migran. Esta migración suele ir hacia la Patagonia. ¿Cómo ves los nuevos proyectos en Chile de hidrógeno verde en la Patagonia? ¿Con qué ojos? ¿Cuál es su perspectiva sobre este desarrollo en Chile respecto de las aves? Sí, las aves migran por la mayor parte de Chile, desde el desierto de Atacama hasta la Patagonia. Y cada vez que se tiene un nuevo tipo de desarrollo, en este caso el desarrollo de hidrógeno, tener a Audubon y otros socios locales en el territorio al principio para encontrar el camino hacia adelante donde se puede tener un desarrollo productivo, pero también ver qué dejar de lado o implementar prácticas para proteger el hábitat natural como la hermosa Patagonia o la costa de Chile, va a ser realmente importante tener esas conservaciones e implementar las prácticas de conservación en el inicio del diseño del proyecto.
those conversations and implement the conservation practices in the design of the project. Pero ¿ves ahora este desarrollo como una amenaza para las aves? Porque es una buena coincidencia que aterrices en Chile, no solo tú, tu organización. Este es un momento muy relevante para la industria del hidrógeno verde. Tenemos un plan, sabemos que va a crecer, y hoy se están analizando distintos tipos de proyectos en lugares muy específicos y peligrosos para las aves. Y hay otros que están en una mejor posición. Así que me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este desarrollo. Sí, tenemos un dicho, no existen almuerzos gratis. Siempre que tenemos uno, debemos tener desarrollo, y siempre que tengamos desarrollo, va a haber algún tipo de impacto en el hábitat de las aves. No existen almuerzos gratis, así que cada proyecto tiene sus pros y sus contras. La energía del hidrógeno es una fuente de energía limpia, pero también afecta a los sistemas fluviales, ribereños. Intentamos analizar caso por caso, proyecto por proyecto, pero nunca entramos en un proyecto creyendo que no existirá un impacto en las aves. Pero la capacidad de compensar, de mitigar y de evitar cuando podemos, en términos de este o de cualquier otro proyecto, es realmente la forma en que hacemos nuestro trabajo. Y luego escuchar a los socios. Audubon puede aportar recursos, ciencia, tecnología, capital humano, pero es muy importante que nos unamos a nuestros socios locales, ya sea en Chile o en Chicago o en Canadá, y realmente liderar desde atrás, apoyar estos esfuerzos. ¿Están trabajando en la Patagonia? Trabajamos en varios ecosistemas de Chile, incluida la Patagonia, pero en Chile nuestro enfoque son realmente los humedales costeros en este momento. Lo pregunto porque tu trabajo es increíble, pero es difícil. O sea, tienen que moverse con los pájaros, como los pájaros, para realmente cuidarlos. Es difícil construir una norma común para un país tan complejo como este en el que vivimos. Por lo tanto, me gustaría conocer mejor cuáles son sus retos, cómo ven la conservación de aves en este difícil mundo en que vivimos. Bueno, estudié negocios en la universidad y nunca pensé que tendría la oportunidad de trabajar en la conservación de las aves. Crecí en ciudades congestionadas como Dallas y Los Ángeles. Yo diría que la conservación de las aves es una verdadera alegría. Formar parte de una misión que es más grande que cualquier individuo es realmente especial. Y tiene sus retos, como diría que tiene cualquier industria. Los medios de comunicación y el periodismo tienen sus retos, pero cuando ves la chispa y la maravilla y el asombro de los pájaros en un niño pequeño o en una familia en un parque natural como el Parque Humedal Río Maipo, es increíble lo que sucedió ahí, sí, estaba destruido. Y renueva tu espíritu. Realmente me da energía. Paso bastante tiempo viajando, pero estar aquí con el equipo local, ver cómo nuestro trabajo es realmente la esperanza de las comunidades locales y que las comunidades locales ven tal promesa y que nuestro trabajo en todo el hemisferio, a miles y miles de kilómetros, está realmente conectado con las aves, eso me hace seguir adelante. Vas a visitar nuestro famoso Biobío. Es una tierra de estrellas de rock, es una estrella muy especial y tenemos un montón de hermosas aves allí. ¿Tienes ganas de ver algún pájaro en específico? Para mí. ¿Conoces algo sobre las aves de esa región? Absolutamente. Para mí están el playero blanco, está el zarapito, que cruzará el Pacífico hasta el Ártico de Alaska. Pero para mí, que soy de las Dakotas en Estados Unidos, es el playero enano.
El playero enano pasa su temporada no reproductiva aquí en Chile y luego se abrirá camino a través del centro de Estados Unidos hacia los bosques boreales de Canadá. Y así, desde esas comunidades en el norte de Canadá, a través de los Estados Unidos, mi patio trasero, aquí a Chile, para ver esas aves como ya crecidas, ya sabes, que han puesto de 25 a 30% de peso extra para hacer ese largo viaje. Verlas aquí y luego en mi jardín será muy especial. Sí, muy especial. Espero que tengas buenas comidas y buenos paisajes y aves en Chile. Además, en Chile se puede comer mucho. Absolutamente. Gracias por estar con nosotros en Futuro 360. Muchas gracias. Es tan interesante cuando cambiamos el foco y podemos mirar desde otro lugar el mundo, en este caso desde los ojos de los pájaros, que sin duda tienen una perspectiva distinta de la nuestra, pero también son tan simbólicos sobre lo que puede hacer o deshacer la humanidad, cómo se puede construir esperanza o no. Chile efectivamente es un lugar muy importante y por eso también vamos a dedicar varios de nuestros animales asombrosos venideros a comprender mejor de qué estamos hechos, de qué pájaros estamos hechos en este país. Vamos a una pausa y volvemos con más. Thank you very much. Y utilizando el famoso ARN mensajero, investigadores del Instituto Peter Doherty para la infección e inmunidad en Melbourne descubrieron una forma de volver visible el VIH de las células humanas. La capacidad del virus para ocultarse dentro de ciertos glóbulos blancos ha sido uno de los principales retos para los científicos que buscan una cura. Eso significa que hay una reserva de VIH en el cuerpo de una persona que lo porta, que es capaz de reactivarse, que ni el sistema inmunológico ni los medicamentos puede combatir. El estudio publicado en Nature Communications se muestra por primera vez y dice que el ARN mensajero puede introducirse en las células donde se esconde el VIH, envolviéndolo en una pequeña burbuja de grasa. Y por eso es posible verlo. Después de eso, el ARN mensajero ordena a las otras células que revelen el virus. Esto se hizo en el laboratorio con células donadas por pacientes de VIH. Se van a necesitar, por supuesto, muchas más investigaciones para determinar si revelar el virus es suficiente para que el sistema inmune pueda combatirlo. Si no, también será bueno y necesario combinar esta tecnología para visibilizar el virus con otra que lo elimine del organismo. Geoglifos de animales gigantescos. Un colibrí, un loro, una gaviota, 2 llamas son algunas de las figuras geométricas y humanas que se pueden observar desde lo alto de la provincia de Nazca y Palpa en Perú, uno de los territorios arqueológicos más enigmáticos del mundo, las líneas de Nazca. Este sitio con más de 2000 años de antigüedad fue declarado como Patrimonio de la Humanidad en 1994 por UNESCO y ahora está bajo amenaza. El Ministerio de Cultura peruano anunció la reducción del perímetro del área protegida intangible que existe en el sector en un 42%, pasando de 5.600 kilómetros cuadrados a 3.200. Desde el gobierno explicaron que la disminución va a permitir una optimización de la gestión del lugar, que se basa en estudios de más de 20 años y que no afecta al área inscrita como Patrimonio Mundial, pero desde el Colegio de Arqueólogos de Perú aseguran que los estudios solo se han realizado en una parte reducida del territorio arqueológico, por lo que sus resultados no son precisos. Y en el gremio agregan que además esta reducción ha dejado fuera áreas expuestas a vulnerabilidad y destrucción por varios factores, como por ejemplo la minería ilegal y la expansión agrícola, dejando en suspenso la protección de esta área arqueológica. Es interesante esta polémica porque los usos del territorio y la demanda humana por nuevos recursos nos está generando esta tensión no solo con los ecosistemas, sino con esas zonas a veces sagradas,
a veces de memoria histórica, como son los sitios arqueológicos, que son también tan importantes para la humanidad. ¿Dónde ponemos la línea? Es la pregunta. Vamos a los festejos para Chile, porque Martín del Río, publicista, paisajista, fundador de Ladera Sur, un medio que ha sido muchas veces socio de Futuro 360, estamos juntos en esta tarea de hacer más visible el mundo medioambiental. Es además el director del Festival de Cine de Santiago Wild. Fue reconocido con el premio Wayfinder, entregado anualmente por National Geographic Society, convirtiéndose en el primer chileno en recibirlo. Este galardón reconoce a 15 personas del mundo que han demostrado ser parte de una nueva generación que está redefiniendo lo que significa liderar la ciencia, la conservación, la educación, la tecnología y la narrativa del medio ambiente. Martín del Río dijo que recibir, obviamente, este premio fue un honor y destacó el crecimiento y la importancia que ha tenido Ladera Sur a lo largo de sus 10 años de existencia. Bajo el alero de Ladera Sur han surgido otras iniciativas que reúnen a miles de personas amantes de la naturaleza. Ustedes ya lo conocen, el Festival Santiago Wild, que en 2025 tuvo su 5ª versión, consagrándose como uno de los eventos de cine de vida salvaje y medio ambiente más importantes de Latinoamérica, y el Festival Ladera Sur, que durante varios días es escenario de charlas, músicas y emprendimientos que buscan colaborar con la ruta del medio ambiente. Así que felicitaciones para Martín. Estoy muy contento, ansioso, han sido días increíbles donde se ha reunido toda la comunidad de exploradores de National Geographic del mundo. Este premio significa estar entre 15 líderes del mundo con proyectos que generan impacto. Y bueno, aquí contento, como decía, ya que justo llega este premio luego de los 10 años que cumple Ladera Sur este 2025, donde hemos tratado de impulsar un proyecto que genere impacto y cultura sobre la naturaleza y medio ambiente. ¿Se imaginan un planeta sin océano? Es como inconcebible, ¿no? Porque ¿qué es la Tierra sin océano? No podría llamarse el planeta azul. Es inquietante y nuestro cerebro no está preparado, porque además nosotros somos animales que todos venimos del océano, la vida viene del océano. Justamente por el gran valor que tienen estas inmensas masas de agua, cada 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos. Esta fecha fue creada en 2008 por la Organización de Naciones Unidas con el objetivo, por supuesto, de visibilizar la importancia de preservar los mares y abordar los desafíos que estamos enfrentando en todas las regiones oceánicas del planeta. Este año la conmemoración no solo se realizó bajo el lema Maravilla, sosteniendo lo que nos sostiene, sino que también marca el inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Océanos que se está realizando actualmente en Niza, Francia. Esta instancia va a estar vigente hasta el 13 de junio y reúne al menos 50 jefes de Estado, miles de científicos, y en este contexto Chile, como ustedes saben, todavía tiene enormes desafíos para la protección de sus océanos que son tan estructurales en la identidad de nuestro país. Tiene más de 6.000 kilómetros de costa. Y, sin embargo, todavía estamos necesitando una ley de costas que garantice la protección y gestión integrada de los ecosistemas, así como una política efectiva frente a la crisis climática. Vale la pena mencionar también que Chile se está postulando como sede del Tratado de Alta Mar, BBJ, que es un tratado que permite proteger toda la riqueza ecosistémica de los océanos del mundo, que está más allá de la zona de explotación exclusiva de cada país. Y por lo mismo es muy importante que nos vaya bien con esa postulación, porque la sede sería, de hecho, en la región de Valparaíso. Ojalá que ande bien también la política en esta reunión que nos permita avanzar un poco más con nuestro propósito nacional. Ese video está narrado por Sylvia Earle, que es una famosísima protectora de océanos, madre oceánica, podríamos decir. Es una mujer que ha buceado lo que se les haya ocurrido, lo ha visto bajo el agua. La hemos entrevistado varias veces aquí en Futuro 360, tuvimos la posibilidad de estar con ella y ella es un testimonio vivo de la necesidad, ella comprende bien lo que ocurre bajo el océano, algo que nos cuesta a todos nosotros que no estamos todo el día bajo el agua, de hecho.
somos seres muy terrestres y por lo mismo nos cuesta mucho proteger algo con lo que estamos profundamente vinculados. O sea, desde el oxígeno que respiramos hasta la comida que comemos. Depende del océano, no solo porque salen peces de ahí o algas que se usan para nuestros cosméticos, sino porque por el mar viaja todo lo que necesitamos en nuestras casas. La economía azul es una conversación estructural para la sostenibilidad del futuro y es por eso que este tipo de reuniones y todas las conferencias que se están haciendo en esta materia son tan centrales para que logremos tal vez darle la vuelta a esta historia en la que hemos destruido mucho, pero tal vez podemos proteger mucho. Así que con este entusiasmo oceánico nos vamos y volvemos en otro capítulo de Futuro 360 más adelante.